Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenos días. Espero que súper. ¿Se escucha bien, Chelo? Perfecto. Perfecto. Bueno, buenísimo. Buena gente, ¿cómo andan? Saludos, Guillermo, Gloria, Brian. Sé que son los primeros que veo por acá, mientras se van conectando. Bueno, gente, si hoy tengo una preparación, realmente cuando Chelo me dijo, armá o vamos a ver una charla de nutrición más bien deportiva, dije, bueno, ¿qué puedo decirles que ya no les haya dicho antes en realidad en lo que es Nutria y nutrición y que no esté tanto en YouTube, que no, o sea, que sea diferente y que les agregue valor? Eso es lo importante. Yo creo que la charla de hoy, el objetivo es un poquito agregarles valor, si tienen para anotar, obviamente que es lo más importante, y si tienen dudas, consultas, voy a intentar ser lo más simple posible, pero sé que hay cuestiones que por ahí es mejor tomarlas y después me las pueden hacer, ¿sí? No es un problema para más adelante. Voy a compartir pantalla. Si querés avisarme si se alcanza a ver bien o no. Creería que sí. ¿Se ve bien? Bien, perfecto. Bueno, nutrición, uno de los factores fundamentales, ¿sí? Algo que a mí me gusta mucho, sí, para arrancar la charla es empezar a pensar en esto que es que ya Hipócrates en el año 400 a.C., ¿sí? El filósofo griego, en realidad padre de la medicina, decía que la salud proviene del equilibrio entre lo que se come y el ejercicio que se realiza. O sea que la historia de la nutrición deportiva es viejísima, o sea, no es una historia nueva, no es algo que se esté viendo ahora, es algo que siempre se empezó a relacionar y que obviamente desde el año 1900 en adelante se empezó a investigar científicamente, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir avanzando de a poquito. Hay algo que yo quería mencionar de entrada, que son las rivalidades nutricionales, ¿sí? Las rivalidades nutricionales tienen que ver con la nutrición bajo tu punto de vista. Uno cuando habla con las personas, y eso pasa muchísimo, y pasa muchísimo con los influencers, que a veces a uno lo están guiando en YouTube, en Instagram, en donde sea, o a los que uno sigue, que hay que ver qué es lo que lo mueve en el fondo. Si hablamos de nutrición deportiva, el deportista busca rendimiento, pero también hay que entender que hay distintos tipos de deportes. Tenés el de resistencia, tenés el intervalado, tenés uno que es de precisión, por ejemplo, no sé, tiro al arco. Esa persona, ¿qué gasto energético va a estar teniendo? Si esa persona tiene que cuidar la hidratación para mejorar la vista y los carotenoides. Y tenés la estética, por ejemplo, el culturismo, que tenés etapas de volumen, que tenés etapas de marcación. Entonces, en función de lo que va a mover a la persona, es la recomendación que vamos a hacer. Nosotros casi siempre estamos hablando de salud óptima, ¿sí? O sea que en el marco de la salud óptima recomendamos ciertas cosas. Pero en el ámbito de la estética y del rendimiento vamos a hablar de cosas diferentes. Por ejemplo, en la estética muchas veces se habla de muchísima más proteína. A veces se habla de la dieta keto, cetogénica, de algunas verduras y de poca fruta, eh, agua, hasta por ahí, depende si la persona está en deshidratación. Muchas personas en la estética van a sacrificar el rendimiento. O sea, en la estética uno no quiere, o sea, va a preferir tener menos fuerza, pero mejorar la definición. Por ejemplo, estamos hablando del culturismo. Entonces, esa persona no quiere necesariamente salud. O, por ejemplo, un deporte, un boxeador que está queriendo dar el peso, puede querer disminuir el rendimiento para dar en la categoría de peso, ¿sí? O cosas por el estilo. Lo mismo pasa en gimnasia artística, rítmica, cosas por el estilo, ¿sí? Lo otro importante es el rendimiento. A veces muchas personas se escandalizan con los hidratos de carbono o con los simples, pero por ejemplo un triatleta, alguien que hace horas de ejercicio, a veces llega a consumir miligramos de hidratos de carbono al día. ¿Sí? Muchos triatletas, de hecho, son esas personas que hacen, por ejemplo, natación, corren, ciclismo, todo junto, o sea, o por ejemplo en el ciclismo de ruta, hay deportistas que tienen caries de los hidratos simples que están consumiendo. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y después tenés deportes que son fosfágenos, por ejemplo, en la carrera de 100 metros, ¿sí? Este corredor de 100 metros queda campeón de todo. En China, ¿sí? En los Juegos Olímpicos de China, se la pasó comiendo McNuggets. ¿Y por qué se la pasó comiendo McNuggets? Porque no sabía qué comer en realidad, ¿sí? Y era lo que conocía y no quería innovar en algo raro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y hay que entender que el deportista de elite, si ustedes tienen amigos, conocidos o el que escucha un deportista de elite, muchas veces hace cosas que no son saludables, pero lo hace en pos del rendimiento, y eso hay que entenderlo, ¿sí? Y después tenemos la persona que busca salud, que obviamente es una persona que busca una alimentación variada, balanceada, con participación de frutas, verduras, de
frutos secos, de semillas, de fibra, ¿sí? De omega, etcétera, que nosotros casi siempre estamos en el ámbito de la salud y lo que promovemos son la salud. Pero hay que entender que lo que le funciona muy bien a la estética, por ejemplo, una dieta temporalmente cetogénica, no le funciona para nada a un deportista. Si, no sé, un tipo que quiere hacer una maratón, hace una dieta cetogénica, te aseguro que no va a ganar, no va a pasar la famosa pared después de los 30 kilómetros, le va a estar faltando glucógeno muscular porque no tiene hidratos de carbono, y esa persona no le sirve. ¿Sí? Una persona que quiere salud tampoco se va a querer deshidratar, tampoco va a estar no queriendo comer fibra y tampoco va a querer estreñimiento. Son cosas que tienen que ver con lo que cada uno quiere, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen a las personas hablar desde un punto de vista subjetivo totalmente sobre lo que a él le funcionó, tienen que entender que hay que ver en el fondo qué es lo que está o qué es lo que lo mueve. Si es un fin estético, de salud o de rendimiento. Y siempre vamos a buscar nosotros la salud por sobre todas las cosas, ¿sí? Lógicamente. Este es el obelisco nutricional argentino, ¿sí? Y díganme si ustedes más o menos no conocen personas así y a veces esas personas están sentadas en su silla. Una super base de milanesa, pizza, papa frita, seguido con algo de fruta, algo de verdura, mate, fernet, no falla, ¿sí? Asado y comidas típicas cada tanto, algo de lácteos o cosas que se parecen a los lácteos. A veces ustedes agarran un queso rallado y dice rallado pero no dice queso en ningún lado, ¿sí? Es alimento a base de leche, alimento a base de queso, pero no tiene que ver ni con leche ni con queso, presten la atención al rotulado. Y después tenemos alfajores y facturas, ahí encima, ¿sí? Y ese es más o menos el obelisco nutricional nuestro. Tenemos que entender que un deportista, ¿sí? Tiene beneficios por omisión en nutrición deportiva. ¿Qué significa eso? Que básicamente te vas a sentir mejor, vas a tener un mejor rendimiento, vas a bajar de peso si hacer la dieta de dejar de comer boludeces. Si uno deja de comer boludeces, fíjate, lo que le pasó a Messi, a LeBron James, a Djokovic, ¿sí? Que por ahí se le atribuye a un tipo de dieta específico, un rendimiento, pero Messi cuando dejó de comer milanesas, facturas y alfajores, bajó 3 kilos y todos hablaban de las flores de Bach o la dieta alcalina o lo que sea, y en realidad cambió una alimentación que tenía cosas que no le servían para nada por una alimentación más equilibrada con frutas, verduras de calidad, con proteínas de calidad y demás. Lo mismo pasa en muchos deportes, ¿sí? Entonces hay que entender que ya el hecho de la alimentación hace la diferencia. La otra vez hablaba con una persona que me decía que quería perder peso pero sin hacer ejercicio, ¿sí? No quería negociar nada, quería algo mágico, que es genial. Entonces estaba lista para una dieta de este estilo, la de dejar de comer boludeces diet, ¿sí? Porque hoy estamos en el mundo de las 1000 dietas y tenemos que entender que hay cierto patrón de cosas que sirven y de cosas que no sirven. Como ven en ese obelisco nutricional argentino que está súper desbalanceado, pasado de harinas, ¿sí? Obviamente desayunos que no nutren, cenas excesivas, etc. En nutrición deportiva, ¿cuáles son los objetivos? Obviamente mejorar el rendimiento, por sobre todas las cosas. A veces sí también se busca mejorar la composición corporal, subir músculo, bajar grasa, disminuir el riesgo de lesiones, aumentar la recuperación, depende del tipo de deporte que estés haciendo. Y que tener en cuenta muchos factores, ¿sí? Por ejemplo, vos tenés un deportista profesional, que el compromiso va a ser distinto y que la recomendación va a ser distinta. Tenés de distintas edades, de distintos sexos, ¿sí? El deporte, no es lo mismo hablar del arquero, del defensor, del mediocampista, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. La etapa de entrenamiento, por ejemplo, si es culturista, está en la etapa de volumen o de definición, la precompetencia y la poscompetencia, ¿sí? ¿Cuál es la alimentación correcta para la semana antes de, por ejemplo, una maratón? Se habla mucho de la carga de glucógeno, que es una alimentación básicamente cargada de hidratos, seguida por una sin tantos hidratos, o sea, en realidad es sin hidratos de carbono, 2 o 3 días, y mucho entrenamiento, después mucho hidrato y poco entrenamiento, así se recarga el glucógeno muscular. Entonces cuando la persona corre, tiene mayor rendimiento, ¿sí? Las personas que hacen una carga de glucógeno casi siempre tienen el beneficio de no quedarse sin energía cuando están corriendo. Y estas son cosas que se han ido investigando desde el año 60, por ejemplo, ¿sí? Y acá, esto es un pantallazo para que ustedes puedan ver y aprender las diferencias. Fíjate, el gasto energético en un deporte como el básquet o el fútbol, ¿sí? O tenés la natación, no es lo mismo, obviamente la disciplina, dentro de la natación tenés miles de cosas.
Y fíjate acá arriba que dice, dieta normal, 2.000, 2.500 calorías, y el tipo común, que por ahí se toma una cervecita, unos mates, una comida frente a la tele, y el deportista, que depende del deporte, obviamente, va a tener un mayor o menor gasto energético. Normalmente, en la dieta común de una persona que no entrena o de un deportista amateur, la recomendación de hidratos va entre el 50 y el 60% de las calorías totales, las proteínas entre el 15 y el 20, y el 30 restante grasa, ¿sí? Como ven ahí. Y 2 litros de agua por día, que es lo que siempre se recomienda. En un deportista, la medida de hidratos proteínas se recomienda por kilogramos de peso corporal, ¿sí? Así que ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Nutrición para el rendimiento. Si vos sos un deportista y estás buscando mejorar tu rendimiento, sí hay que tener en cuenta que según la exigencia, o sea, hay deportes donde una alimentación relativamente normal, acompañada de una carga genética de entrenamiento, o más o menos la piloteás. Como le decía recién el caso de Messi, que estamos hablando que ya era el mejor del mundo, cuando empezó a hacer un plan de alimentación distinto. La piloteaba con el café y las medialunas, la pizza y demás, porque la condición genética y la capacidad técnica le daba, el entrenamiento y cuidarse le daba. Ahora hay deportes donde si vos no te cuidas, no te exiges, no vas a lograr estar en un rendimiento de elite, ¿sí? De alta competencia. Entonces, las diferencias que vamos a ver, por ejemplo, tienen que ver con la energía, ¿sí? Más o menor aporte de calorías, que esto es un tema, por ejemplo, en alguien que hace maratón, que gasta muchas calorías, ¿sí? Estamos hablando de que a veces son personas o atletas de 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 calorías, ¿sí? A veces hay deportes que son extremos, por ejemplo el ciclismo de ruta, ¿sí? El Tour de France, etc. Entonces vos tenés, por ejemplo, si esa persona quiere consumir todas las calorías que necesite y quiere perder peso, es todo un desafío, ¿sí? Que ahí obviamente hace falta una asesoría nutricional más específica. Otra cosa que puede variarse son los macro y los micronutrientes. Bajar, por ejemplo, subir las proteínas, bajar hidratos o bajar grasas en función de la etapa de la competencia y del deporte. Y hay que tener en cuenta si requiere o no modificación de la composición corporal. Por ejemplo, en el sumo, las personas buscan subir de peso, llegan al tope de masa muscular que pueden tener y buscan subir de peso con dietas de 5.000 calorías diarias, ¿sí? Aproximadamente, o 4.000. Por ejemplo, el esquí de salto, ¿vieron? En los deportes de invierno se ve mucho que una persona, esos que se tiran en rampas de 40, 70 metros, que quieren bajar de peso. De hecho, incorporaron una balanza para que la persona se pese, y si pesa muy poco, le dan esquís más cortos para que vuele menos, para desalentar la pérdida de peso. Hay muchos deportes, especialmente de algunas mujeres, que generan muchos trastornos, digamos, psicológicos con el peso y demás, y de dieta, ¿sí? Una persona que requiere mucha energía, como les decía hoy, triatlón, ciclismo de ruta, remo, kayak, etcétera, son personas que por ahí viven haciendo dieta y eso por ahí es todo un tema y hay que saberlo llevar. Ahora vamos a ir hablando de qué cosas le podemos recomendar, ¿no? Pero yo los quiero poner en contexto para que sepan lo que es la nutrición deportiva. Hay deportes que son más exigentes y otros que no lo son tanto. Además del rendimiento, la persona puede buscar la modificación de la composición corporal. Algo de lo que siempre les hablo yo es del IMC, ¿sí? Que es el peso sobre la talla al cuadrado, que en una persona normal es un buen rango para saber si está dentro de, o sea, el normo peso o no, o si está excedido o no. Pero hay que entender que todos tenemos una composición corporal donde entre el 50 y el 65% somos agua, ¿sí? Y el resto tenemos parte de grasa y parte de proteínas y demás. Entonces, no es lo mismo una mujer, como ven ahí, de 1,65 m con IMC de 23 y 40% de grasa y una de 20% de grasa. Si hay una diferencia abismal. O sea que el IMC en el deporte no nos va a servir, el índice de masa corporal. Esto, por ejemplo, los rangos de grasa corporal en varones y en mujeres, ¿sí? Normalmente las mujeres tienden a tener más grasa corporal que los varones. De hecho, los varones tenemos una masa magra, una masa muscular mayor que las mujeres. Por lo tanto, nuestro metabolismo basal, o sea, las calorías necesarias para dormir, para respirar, para que se mueva el corazón, el músculo liso, etc., del varón serán de 1.700 calorías diarias y de la mujer 1.200, 1.300. Y la mujer suele tener un 20% de grasa corporal en un rango, ¿sí? Siempre, más o menos, y el varón siempre un 15%, y si por ahí está desfasado, ténganlo en cuenta eso. La grasa corporal. No es lo mismo bajar peso
que perder grasa, que es distinto. Hay muchas dietas que, ahora vamos a charlar un poquito, que capaz que perdés 4 o 5 kilos en una semana, pero básicamente estás perdiendo agua y no grasa. Bueno, fuentes de energía para el deporte. Primero y principal, los carbohidratos. Los carbohidratos son lo más importante para un deportista, ¿sí? Porque ese es el principal combustible, ¿sí? Después están las grasas y después las proteínas. Si una persona está consumiendo proteínas, ¿sí?, en exceso o no está consumiendo la cantidad de carbohidratos necesarios y tiene que oxidar las proteínas para generar energía, es un despropósito. Es como decir, tengo frío ahora en invierno y voy a quemar los muebles para calentarme. No tiene sentido. Bueno, quemarías los muebles. Bueno, quemarías las proteínas, que son valiosas, que tienen otras funciones para el aporte energético. Eso no hace sentido y biológicamente no tiene lógica desde el punto de vista de un deportista, ¿sí? 10 tips que les quiero dejar en nutrición deportiva. 1, ¿sí? Consumir carbohidratos. Es importante consumirlos como fuente de energía, como les decía, es necesario para el ejercicio, para el cerebro, para los glóbulos rojos, para los riñones. Obviamente que cada deporte tiene su recomendación. Hay que entender que tenemos unas 2.000 calorías de reserva de glucógeno muscular y hepático, más o menos unos 500 gramos entre los dos, que después de eso se empieza a degradar más la grasa, que la grasa en realidad es una fuente energética cuando el ejercicio va muy por debajo del cansancio físico, cuando estamos hablando de una caminata light, digamos. Pero un deportista casi siempre está gastando glucógeno o hidratos de carbono, depende del tipo de deporte que esté haciendo. Sobre si los carbohidratos engordan, ¿sí? Hay que entender que hay algo que hace varios años nació que se llama carbofobia, ¿sí? Que es el miedo de los carbohidratos. No, cuidado, ¿sí? Cuidado con los carbohidratos porque hacen mal. ¿Sí? Hay que entender que el carbohidrato mejora tu rendimiento. Y muchas personas que hacen una dieta baja en carbohidratos, lo que sí pierden peso, pero pierden agua, porque por cada molécula de glucosa se guarda con 3 moléculas de agua, ¿sí? Entonces normalmente si vos perdés los 500 gramos de glucógeno, vas a perderte también 1,5 litros de agua. O sea que en la balanza tenés 2 kilos menos, pero fue hidratos de carbono, ¿sí? Nada más. Y en realidad esa reserva es importante para un deportista, ni hablar para los deportistas de élite. Y el gran problema no son los carbohidratos, son las carbograsas, ¿sí? Que por ahí el deportista está consumiendo carbohidratos, se está comiendo una medialuna, una factura, las imágenes que ven ahí. O sea, la diferencia entre el carbohidrato integral, como está ahí la avena, frutas, verduras, papa, banana, etcétera, que muchos de esos son carbohidratos complejos, con fibra y demás, que para determinados momentos del ejercicio están buenos, versus la carbograsa, que es grasa, o sea, que es todo panificación, básicamente, o acompañada de carnes con muchísima grasa. Hay que tener en cuenta que el carbohidrato simple en deportes sí sirve, ¿sí? Por ejemplo, en un deportista, en una carrera de más de una hora, como una maratón, etcétera, digamos, ese deportista tiene que tomar una bebida rehidratante, que puede ser tranquilamente el Phytopower, con hidratos simples, no con hidratos complejos, porque si no la tolerancia gástrica no le va a dar y se va a sentir hinchado. Y acuérdate que para el deportista primero está el rendimiento y después está lo otro, ¿sí? Recomendaciones de ingesta de carbohidratos para deportistas. De acuerdo al momento del entrenamiento, o si dura más de una hora, como decía recién, si dura más de una hora, cada 60 minutos, 30 a 60 gramos de hidrato de carbono por hora, ¿sí? Ustedes van a ver en algunas carreras que van tomando una bebida deportiva o a veces van comiendo fruta, ¿sí? Pero a veces la fruta tiene esto del malestar gástrico. 2, ¿sí? Consumo o cuidado de proteínas. Las proteínas tienen una función plástica. Como van a ver, las proteínas están en los huevos, las carnes, lácteos, ¿sí? Frutos secos, ven en la imagen básicamente. Y tenemos para la reparación, ¿sí? La construcción de tejidos, para la recuperación post-entrenamiento, para prevenir lesiones, por supuesto, también. Lo ideal es tener una proteína de buena calidad, ¿sí? Y hay que entender que la proteína, y esto se los voy a dejar para que lo investiguen, activa este mecanismo mTOR, ¿sí? Búsquenlo así, que es un mecanismo anabólico en nuestro organismo, ¿sí? Un mecanismo que se ve beneficiado por la acción de esos aminoácidos ramificados, que por ahí se habla mucho, como la leucina, isoleucina y valina. Si ustedes van al gimnasio van a encontrar gente que habla de eso, pero está estudiado que la leucina, que es un ramificado, funciona mejor cuando está dentro de una proteína completa, como por ejemplo la proteína Nutrilite, que entonces, que también tienen los aminoácidos esenciales, entre esos la leucina.
Por lo tanto, está buenísimo recomendar la proteína de los alimentos y la proteína completa, y que no está demostrado, o sea, un metaanálisis científico habla de que no está tan demostrado que los ramificados funcionen más allá del efecto placebo, o sea, porque lo tomo, me siento mejor y creo que me está funcionando y por eso tengo un resultado, ¿sí? Recomendaciones. Ahí abajo les dejo un ejemplo. Por ejemplo, un deportista que hace fuerza, potencia, va a estar consumiendo 1,6 a 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Por ejemplo, un deportista de 80 kilos va a estar consumiendo 160 gramos de proteína por día, distribuido, y esto es muy importante, en dosis isoproteicas. ¿Qué significa eso? Antes se hablaba, que lo voy a pasar acá, ¿sí?, de algo que se llama ventana anabólica, ¿sí?, que es después de entrenar, la horita después de entrenar, tenés que tomarte la proteína, porque ese es el momento que el músculo está ávido de nutrientes. Yo eso lo estudié en la carrera. Hoy lo que más se habla es que la ventana anabólica no dura 2 horas, sino que dura 23 horas. Por lo tanto, el deportista puede tomar los 160 gramos de proteína en 4 tomas, si fuera el caso de 40, 40, 40, 40. De esa manera siempre va a tener un pool de aminoácidos, una cantidad necesaria en sangre para tener un buen rendimiento y para que vaya cumpliendo todas las funciones que ya les dije, ¿sí? Fíjate que cada deportista, de acuerdo a la etapa de mantenimiento, de aumento de masa muscular, tiene recomendaciones distintas, ¿sí? O sea, y una persona normal tiene 1 gramo, una persona que no entrena es 1 gramo, 1,2. Esto estamos hablando de para cubrir las necesidades, ¿sí? Pero normalmente, si alguien quiere perder peso, también una dosis más alta de proteína también siempre ayuda. No es lo mismo un deporte de resistencia, ¿sí?, que un deporte de fuerza y el momento del entrenamiento, o deportes de alta intensidad intervalados. Nuestra proteína, o sea, la proteína Nutrilite, lo que tiene es esto que es un score, el PDCAS, así lo van a encontrar en internet, igual a 1, ¿sí? Eso es un score que mide la calidad de la proteína en función también, hay otras variables como la digestibilidad o la absorción, la biodisponibilidad, etcétera, ¿sí? Nutrilite diseñó, combinado arvejas, soja y trigo, una proteína que de cada 10% tiene 80% de hidratos, como dicen por ahí en la jerga, 80% de pureza, que eso es buenísimo. Es de alta calidad, una buena combinación, fácil de tomar, no te hincha como por ahí la proteína whey o otras comidas que a veces no tenés ganas de comer, así que es una excelente opción para esa ventana anabólica que en realidad ahora ya sabemos que se puede ir consumiendo durante el día, ¿sí? Grasas, tercer punto. Elegir las grasas buenas. Acá ven los ejemplos de grasas buenas y grasas malas. ¿Sí? Siempre tenemos el omega 3, como el que ya sabemos que es el pescado de mar, o las semillas, ¿sí?, o los aceites de oliva, por ejemplo, aguacate, o aguacate dice ahí palta, canola, como ahí dice colza. Sí, tenemos que tener en cuenta que son monoinsaturados, omega 9, y esos son grasas buenas, ¿sí? La recomendación es siempre tener grasas buenas en la alimentación, más que grasas malas, que son las trans, como la margarina o los saturados de la carne o los lácteos, ¿sí? Por ahí tenemos un abuso de grasas malas y eso están asociadas directamente con problemas cardiovasculares del corazón y otro tipo de enfermedades que queremos desalentarlos, ¿sí? Y más en un deportista. Acuérdate que estamos tratando de promover salud. Y más allá del rendimiento, si la persona necesita comer más grasas, no va a elegir las grasas malas, que no tiene sentido, ¿sí? Lo ideal es elegir siempre la opción del fruto seco, del omega y demás, que para eso nosotros podemos apoyar muchísimo desde Nutrilite. Y la grasa recomienda el requerimiento energético, ¿sí? O sea, lo que no se consumió con carbohidratos, lo que no se consumió con proteína, va a estar cubriendo con grasas o con lípidos. La grasa siempre va acompañada o vehiculiza las vitaminas liposolubles como la A, la B, la E y la K, que también están en los suplementos multivitamínicos que tenemos, pero la idea es buscar opciones saludables, ¿sí? Cuarto punto, no te quedes sin energía. ¿Qué hay que comer antes? Hoy hablé de los hidratos de carbono para antes, durante y después, ¿sí? Pero ¿qué es lo ideal? Siempre tener alguna comida con hidratos de carbono y proteínas 1 a 3 horas antes de entrenar, ¿sí? Eso es lo ideal. No significa que se den todos los casos, ni significa que un deportista amateur necesite hacerlo. Estamos hablando de un deportista que está entrenando para competir, para ganar, ¿sí? Si la persona, por ejemplo, no sé, la típica banana, algo con pan, con nueces, con huevo, con lácteos, la proteína vegetal,
Y esas son opciones que se pueden consumir antes. Está demostrado que si una persona consume proteínas y hidratos antes del ejercicio va a tener beneficios, ¿sí?, en su rendimiento y en el tipo de combustible que va a usar en ese rendimiento. Y ahí tienen algunos ejemplos: frutos secos, huevos licuados, proteínas, frutas, etcétera, ¿sí? Y si el deporte es de más de 60 minutos, ¿sí?, hay que incorporar hidratos de carbono durante. Y después del ejercicio lo que tiene que hacer es consumir hidratos de carbono, ¿sí?, en medio cuando va terminando, acompañado de proteína, ¿sí? Muchos deportistas incluso toman leche chocolatada. Que vos decís, oh, ¿cómo va a tomar leche chocolatada con azúcar y demás tan artificial? Pero de hecho, si la persona está buscando el rendimiento y algo que aporte proteína e hidratos simples para absorber, la toma, ¿sí? Nosotros tranquilamente tenemos la opción para ese deportista del batido body key con proteína, que incluso le puede poner una banana o le puede poner miel, entonces va a tener una opción mucho mejor que esa leche chocolatada, por supuesto, ¿sí? Quinto, hidratación, ¿sí? Clave la hidratación. Una persona, o sea, muchos futbolistas, por ejemplo, o de otros deportes, llegan deshidratados a entrenar. Muchas personas no le prestan atención suficiente a la hidratación. Más o menos, para que ustedes lo tengan en cuenta, una persona normal está consumiendo 25, 30 mililitros por kilogramo de peso por día, ¿sí? Lo pueden calcular, lo que ustedes deberían estar consumiendo. En muchos deportes, por ejemplo, en las pretemporadas, lo que se hace es pesar al deportista antes del ejercicio, probablemente pierde 1 kilo y medio, depende. Cada persona en cuanto a hidratación es distinto. Algunos salen a correr y terminan con la cara blanca o la remera sucia de sal, porque pierden mucha sal, en cambio otros no. Entonces, cada persona es un mundo. Pero hay que tener en cuenta que si perdió 1 kilo después de entrenar, obviamente que no perdió 1 kilo de grasa, perdió 1 kilo de agua, y tiene que reponer, como dice ahí, 1 litro y medio, ¿sí?, por cada kilo perdido. Eso son sugerencias que está bueno que la gente conozca, que vos conozcas y que puedas recomendar. Hay que entender que la deshidratación a veces se busca en el deporte, como les decía hoy, para dar el peso, para la definición muscular, para en el ciclismo de montaña, por ejemplo, si vos sabés que te toca una etapa que tenés que subir la montaña, o sea, hay gente que hace eso, que se deshidrata para perder peso, para aumentar el rendimiento para esa etapa. O sea, eso está súper estudiado. El gran tema, sí, que pasa mucho y que de hecho hay gente que muere, que pierde la vida por el tema de la hidratación, es la sobrehidratación. Como tenemos el mensaje de tomar agua todo el tiempo, por ahí un deportista que es amateur, que sale a correr, que en cada estación está saliendo y tomando agua, a veces toma más agua, especialmente mujeres de menos de 50 kilos que están haciendo una maratón, por ejemplo. Toma agua cada rato y esa bebida que está tomando, ese agua, no viene con sodio. Lo que hace es, digamos, inundarse, por decirlo de una manera un poco prolija, ¿no? Pero tiene un exceso de agua, hiponatremia se llama, y eso puede llevar, en la peor de las consecuencias, a la muerte, ni hablar al rendimiento peor. Bebidas rehidratantes, ¿sí? Yo siempre hablo del Phytopower de naranja, que es muy bueno para rehidratar. El de cereza es excelente para las defensas, pero el de naranja es muy bueno para rehidratar y como complemento, ¿sí? Fíjate, en deporte de más de 2 horas o con mucho calor, la idea es, fíjate, si ustedes ven, por ejemplo, el fito de naranja, lo que va a tener es que tiene mucho más sodio que el otro, ¿sí?, porque es necesario. De hecho, una bebida rehidratante tiene que tener por litro 400 miligramos de sodio y el Phytopower de naranja lo tiene, el de cereza no. En un Ironman, por ejemplo, a veces las personas llegan a tomar 8 a 10 litros por día. O sea que la típica recomendación de 2 litros por día, por persona, etcétera, los 8 vasos de agua, no cuentan en deporte. O sea que lo que le decía hoy de la rivalidad nutricional, ¿no? La bebida deportiva o azucarada o energizante, donde tenemos XS, por ejemplo, es súper interesante, ¿sí?, la opción del XS en los mercados donde está. Y en los deportes de precisión, se estudió más que nada en el ejército de Estados Unidos, pero no hay tantas investigaciones sobre eso, que las personas que se deshidrataban ya un 1 o 2% de deshidratación, perdían precisión en el tiro, por ejemplo, ¿sí? Entonces en los deportes como el béisbol, donde tenés que ir al bat, obviamente que tiro, lógico, los carotenoides, beta-carotenos, el multicaroteno, la luteína, que es un fitonutriente, que está en los multivitamínicos, el XX, el Daily, etc. Además de la hidratación correcta, van a beneficiar la performance en esos deportes, ¿sí? Entonces, bueno, para rehidratarse, yo creo que una excelente opción es el Phytopower, que también lo podés incluir
como un licuado post-entrenamiento, ¿sí? Sumándolo en algo junto con la proteína, ¿sí? Y durante el ejercicio físico, las funciones de deshidratación son regular la temperatura corporal, llevar los nutrientes a la célula, eliminar los desechos, lubricar articulación, cuidar los electrolitos para mejorar el impulso nervioso, ¿sí? Para regular el pH, entre otras cosas. Sexto punto, recuperación, ¿sí? Después me pueden ir haciendo las preguntas a cada tema que van viendo, ¿no? Para la recuperación es súper importante los carbohidratos, como les decía hoy. Después de entrenar, la persona tiene que estar tomando algo con carbohidratos, como pueden en la imagen, junto con proteína, que es una buena opción, ¿sí? Aunque no es necesario que sea exactamente apenas termina, aunque puede ser culturalmente el típico del batido apenas termino de entrenar, que no está mal, si le gusta está bien, pero en realidad no es necesario si no tenés ganas, ¿sí? La ventana anabólica, como les decía hoy, en cuanto a las proteínas, puede durar más de 20 horas, ¿sí? Eso es lo que se está estudiando ahora. 7. Perder grasas. Hay que entender que cada sustancia aporta distintas calorías. Los hidratos de carbono aportan 4 calorías por gramo, las grasas 9, el alcohol 7 y las proteínas o los aminoácidos 4. Entonces, si uno quiere perder grasa, lo que tienes que buscar, lo mejor es un déficit energético. De hecho, todas las dietas habidas por haber, desde la luna a la manzana, la keto, todas, si logran perder grasa es porque hay un déficit calórico. ¿Sí? El ayuno intermitente, déficit calórico, todas. Si no hay déficit calórico, no se pierde grasa, no va a perder grasa esa persona. ¿Sí? Hablando de grasa, puede perder peso porque puede perder agua, pero de grasa, específicamente grasa, va a perder con un déficit calórico. Y lo mejor y lo más recomendable es siempre un plan de alimentación equilibrado donde tenga 500 o más, ¿sí? O menos, depende del déficit o depende de lo que quiera buscar, calorías menos a lo que viene consumiendo. Es mejor buscar alimentos que tengan mucho volumen y pocas calorías, por ejemplo, las frutas, las verduras crudas, etcétera, cereales integrales, etcétera, ¿no? Obviamente que eso depende del deporte, no está bueno para algunos momentos, porque te puede hinchar, te puede inflamar, etc. Hay que buscar alimentos con poca densidad calórica. Por ejemplo, el fruto seco o la típica que me puse a dieta y quiero perder peso, pero estoy haciéndome una tortillita de avena todo el tiempo con proteína, con banana, porque la veo súper saludable, y encima para que quede linda le pongo almendras. Estoy haciendo algo con alta densidad energética, que es para un deportista, que le viene en el pelo en su dieta de deporte que está quemando más calorías. Pero si vos querés perder peso, por más que sea saludable, los pliegues cutáneos, si medimos los pliegues cutáneos en antropometría, vamos a estar viendo que la persona quizás no está perdiendo grasa al principio, y que sí sirve para momentos determinados, para personas determinadas o para deportes determinados en algunos casos, ¿sí? Y no sirve para otros. Si un maratonista o una persona un ciclista o un futbolista hace ese tipo de alimentación, no le va a servir porque no va a tener la recuperación necesaria, va a perder rendimiento, que no es lo que quiere. Para aumentar el músculo, ¿qué queremos? Necesariamente aumentar las proteínas que sean bajas en grasa, ¿sí? Distribuidas, como dije, en distintos momentos del día, sumado a carbohidratos complejos, ¿sí? Entrenamiento de fuerza, de hipertrofia y aumentar las calorías. ¿Sí? Eso es lo ideal, depende del tipo de entrenamiento. Si la persona consume una dieta baja en hidratos de carbono o glúcidos, va a consumir las proteínas, como decía hoy, es un despropósito, porque va a estar perdiendo plata, perdiendo eficiencia y no tiene sentido. Y va a aumentar los desechos que no quiere aumentar. Cuando el objetivo es ganar masa muscular, como ven ahí, ¿sí? Y fuerza, será fundamental que se consideren, y esto es una cita, por eso lo tomé así, mantener un adecuado aporte calórico, que tiene que ser superior al normal para mantener, y producir un balance de nitrógeno positivo, o sea, aumentar el aporte proteico, o sea, para el balance de nitrógeno se da entre lo que eliminas, ¿sí? A través de orina y demás, y entre lo que incorporás. Entonces vos lo que tenés que lograr es incorporar más proteína en ese caso, y se ha recomendado aumentar 0,5 gramos por kilogramo por día superior a lo de mantención, ¿sí? Para ese deporte. Fíjate que eso puede oscilar entre 2 gramos por kilogramo de peso por día o más. Acordate esos 160 gramos para el deportista de 80. Acordate que 100 gramos de carne tienen 20 gramos de proteína, ¿sí? No es que los 100 gramos de carne son 100 gramos de proteína, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí?
Punto 9, como para empezar a ir cerrando, ¿sí? No te oxides. Por ahí hablamos mucho de los suplementos antioxidantes, de los radicales libres. Acá le dejo una explicación simple. Un radical libre tiene una molécula inestable porque perdió un electrón. Entonces el antioxidante, que puede ser del cuerpo, puede ser el suplemento, se ha demostrado que las personas que consumen suplementos, obviamente tienen mayor protección antioxidante, van a eliminar más fácil los radicales libres. Ese radical libre puede ir desestabilizando moléculas estables de la célula como el ADN y demás, que no lo queremos. Entonces el antioxidante le va a donar un electrón y el radical libre, que usualmente son moléculas de oxígeno, va a quedar equilibrada. El antioxidante por excelencia que tenemos nosotros es todo lo que tenga vitamina C, E, A y el doble X más que nada por la cantidad de fitonutrientes que aporta, ¿sí? Factores que generan radicales libres, todo lo que ven ahí, desde la luz del sol, la contaminación del aire, el cigarrillo, el fumador pasivo y el ejercicio. El ejercicio también genera radicales libres, ¿sí? Por eso es importante colorear la alimentación, por eso en Nutrilite se habla tanto de fitonutrientes, porque cada color vibrante le agrega algo distinto, tiene beneficios diferentes, son todos antioxidantes, ahí están los beneficios en la pantalla, ¿sí? Los fitonutrientes son todas esas moléculas con nombres raros, que es lo que le da el olor y el color a la planta, licopeno, resveratrol, xantina, luteína, isoflavona, etc. ¿Sí? Y bueno, básicamente igual después voy a hablar un poquito del doble X, pero tenemos que entender que los fitonutrientes son muy importantes para protegernos de radicales libres. Como plus, les quería contar del CrossFit. Hoy es algo que vino como una moda y se quedó en realidad, así que genial. Un deportista que hace 4 veces por semana, 3 veces por semana CrossFit por hobby, no necesita cambiar tanto en realidad. Si hace una alimentación correcta, la realidad es que los argentinos por medio no hacen una alimentación correcta, por eso el aporte del multivitamínico, de la proteína, del omega siempre están bien, ¿sí? Ahora, un deportista que entrena para competir con esas competencias que se hacen de CrossFit, necesita un buen aporte de hidrato de carbono, porque esos deportes no son como los deportes de fuerza que vos levantás la barra y listo. Sino que levantás la barra y la tenés que arrastrar, la tenés que hacer durante 20 a 30 segundos y después hacer otra carrera y después saltás la cuerda y después llevas lo otro. Entonces son deportes que gastan muchísimo hidrato de carbono. Entonces la persona necesita 400 a 500 hidratos por día, ¿sí? O sea, depende del rendimiento de la persona, las condiciones, ya lo hablé, y 1,5 a 2 gramos de kilogramo por día, para el que está entrenando en serio en ese deporte, ¿sí? Y otro tema que quería hablar es sobre el deportista vegano, que también es algo que se ve mucho, o que ahora se empezó a hablar como una alimentación basada en plantas, como porque el vegano es como que son por ahí tan conflictivos y tan tribales, como que defienden tanto su visión de la vida y demás, que a veces se ha vuelto una connotación negativa, entonces le han cambiado el nombre. Pero bueno, básicamente un deportista puede llegar a ser elite vegano, sí. Obviamente que en un deporte de larga distancia, de resistencia, es mucho más normal verlos, porque requiere mucho más hidratos de carbono y una alimentación vegana tiene de todo, ¿sí? Para cubrir eso. Lo único que habría que ver básicamente son algunos minerales y obviamente la vitamina B12 que hay que suplementarla. En los deportistas más de fuerza o intervalados, o en el vegano, que no lo hace por su salud, sino que lo hace por los derechos de los animales, que está muy bien, ¿sí? Esa persona a veces puede ser vegano pero estar comiendo carbohidratos, o sea que ser vegano no significa que come sano, para nada, puede estar comiendo súper mal y vivir a pizza o algo por el estilo, depende del tipo de alimentación vegetariana que haga, o vivir harinas y demás, o a grasas, y eso no le va a sumar, ¿sí? Entonces, bueno, la proteína vegetal de Nutrilite es fantástica, porque tiene 3 fuentes, trigo, soja y arvejas, viene, como les decía hoy, con un score de 1, que es fantástico, y viene muy bien para las personas que quieren desarrollar masa muscular, perder grasa, mejorar el rendimiento, recuperar durante el entrenamiento. Y el tip 10 que les quería dejar es la suplementación, ¿sí? La suplementación, lo que ven ahí es una investigación que se hizo acá en Argentina sobre por qué las personas se suplementan. Una, para obtener más energía, más salud, mejor recuperación, bajar la grasa, aumentar el músculo o el rendimiento deportivo. Esos son los 6 puntos que si vos hablas de suplementación en el deporte tenés que entender que la gente se suplementa por eso, ¿sí? O sea que no le hables de otra cosa, porque ahí están las razones, ¿sí? Que es importante para ponerte en el lugar del otro o para ver si vos también te estás reflejando en eso, ¿no? ¿Por qué suplementarnos? Básicamente, yo siempre digo porque hay un obstáculo, una brecha nutricional entre la recomendación para cubrir las necesidades
y lo que estamos consumiendo. Hay una brecha nutricional, estás comiendo 3, 4 frutas por día cuando la recomendación de frutas y verduras es de 9 unidades diarias, ¿sí? Ya sea por costo, por ganas, por frío, por falta de hábito, uno las deja de consumir, ¿sí? Nosotros recomendamos muchísimo Nutrilite, porque Nutrilite es la única marca en el mundo, primero que es líder mundial en el área, ¿sí? Y es la única marca que tiene campos orgánicos, donde siembra, ¿sí? Cultiva, recolecta, deshidrata. Yo eso lo he visto en México, en California, se plantan berro, perejil, alfalfa, espinaca, lo deshidratan y hacen el suplemento a partir de eso, ¿sí? Es súper natural, no genera doping para el que es deportista, y eso es importante. En el CENAR lo han usado, deportistas olímpicos lo han usado. O sea, el doble X a la proteína son excelentes, 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 y te tenés que sacar el sombrero cuando hablas de Nutrilite y en lo que es suplementación. Y Nutrilite se organiza básicamente en lo que es nutrición para el desempeño diario, ¿sí? Por ejemplo, mejorar la nutrición de base, como un doble X, mejorar el sistema inmune, que ahora es tan importante, como la vitamina C, que siempre lo estamos mencionando, la vitamina A, la vitalidad para tener energía, B+, ¿sí? Mantener las funciones del cuerpo en un nivel óptimo para envejecer en forma saludable, la digestión saludable, estamos hablando del omega 3, estamos hablando de la fibra, obviamente que el doble X y el omega siempre van a estar ahí, y después para verte bien y sentirte bien, para el control de peso, ahí podemos hablar un poco más de body key, como decía hoy, de acuerdo al plan de alimentación de restricción calórica, la proteína también, o para belleza desde el interior, que la proteína también juega, porque la proteína mejora el pelo, mejora la piel, mejora las uñas, obviamente que el doble X también, y el HCN, que por ahí es el más conocido para ese tema de verte más lindo, ¿sí? Acá les quería hablar un poquito de algo que ya les comenté. El doble X es el suplemento predilecto cuando hablamos de nutrición y de Nutrilite. Estamos hablando de que tiene 22 plantas deshidratadas de los 5 colores, que tiene un apartado exclusivo de fitonutrientes, que es un antioxidante que necesitamos, o sea, aportar, y que va a mejorar tu performance y tu salud. O sea que el doble X no es negociable. No es negociable, para mí es algo que tenemos que sumar e incorporar, y más cuando estamos hablando de la brecha nutricional de la que hablamos, y más cuando quizás estás comiendo 5 frutas por día, pero la calidad de la fruta y la verdura no es lo que era antes, ¿sí? O sea, Nutrilite tiene una granjas o campos totalmente orgánicos donde la espinaca, la acelga, alfalfa, todo está medido que tiene los nutrientes que tiene que tener, que nada que ver a los campos de acá, ¿sí? Nuestra proteína es la proteína más vendida del mundo, eso sépanlo. Tiene 80% de pureza, significa que si vos la comparás con otras, por ejemplo, no comparen nuestra proteína por porción, porque la porción de nuestra proteína es de 10 gramos, cuando la porción de las otras es de 40 gramos, ¿sí? Comparen cada 100 gramos. Cada 100 gramos de una proteína X, ¿sí? Y 100 gramos de la proteína nuestra, la nuestra va a tener 80 gramos de aminoácidos, y la otra va a tener 60 o 70, o sea que la nuestra tiene más cantidad de aminoácidos esenciales, incluyendo la leucina, que es tan importante para el desarrollo de la masa muscular, para la persona que está hipertrofiando y demás, ¿sí? No tiene colorantes, no tiene saborizante artificial, es de fácil digestión, que es muy importante, ya lo mencioné hoy, y es una excelente manera de consumir proteínas, libre de colesterol, libre de lactosa, libre de grasas. Así que por ahí uno está diciendo, bueno, voy a consumir proteína, y te comes un pedazo de carne, una hamburguesa o algo por el estilo, y estás sumando grasas también, que no es la idea, ¿sí? Menos si quieres perder peso y aumentar el rendimiento. Beneficios, un poquito de lo que ya conté: mejora la inmunidad, te da saciedad si estás queriendo perder peso, favorece la formación de músculo, reparación de tejidos. El omega 3, que es un antiinflamatorio muy importante, muchos deportistas toman omega 3 y se recomienda, no solo como un lubricante, sino para mejorar la articulación y el músculo, la inflamación. Como ven ahí abajo que dice, mejor la inflamación por el ejercicio. Obviamente que mejora la salud cardiovascular, la salud de la vista, la salud del cerebro, eso lo va a mejorar, ¿sí? La salud articular. Pero estamos hablando un poco más de nutrición deportiva, entonces lo que es articular y muscular nos interesa, y el omega 3 es uno de los suplementos que es importante para un deportista, ¿sí? El calcio magnesio, que es excelente el aporte que tiene para la contracción muscular, ¿sí? Por los minerales que tiene. Está buenísima la fuente, por ahí una persona no está consumiendo lácteos y no tiene el aporte de calcio necesario ni suficiente, obviamente que va a cuidar a la persona en su salud ósea, ¿sí? Va a disminuir el dolor de cabeza, va a disminuir las contracturas. El calcio también es algo que podemos sumar tranquilamente en
en la suplementación, no solamente de una persona común y corriente, sino del deportista, para dormir mejor también. El CLA 500, que lo que hace es quemar grasa corporal, por decirlo de una manera, ayuda a movilizar la grasa subcutánea, la grasa que está en los músculos, en la piel, para vehiculizarla y quemarla más simple, para trabajar con la celulitis, por ejemplo. Bueno, hoy que hablaba, por ejemplo, de quemar grasas, una dieta más bien cetogénica, temporal, de una semana a 10 días, junto con el CLA, puede ayudar a quemar celulitis, por ejemplo. Eso es un ejemplo, pero siempre controlado. No sigan solamente a influencers, porque esas personas primero no te van a ayudar, y primero no son profesionales ni expertos en el tema, y no te están hablando con el paper científico atrás de eso que te están diciendo, ¿sí? Sino sobre experiencia personal. Optimizar tu rendimiento deportivo, energía y aumento de masa muscular, body key, proteína, post-entrenamiento, excelente opción. Para el desayuno también una excelente opción para sumar, siempre y cuando le podamos sumar algo de hidratos, por ejemplo esa banana que está sumando, esa avena, ese fruto seco, bien al pelo. Para el ejercicio físico, sí, también body key. Acá tenemos el inhibidor de grasas y el CLA 500. ¿Sí? Y más que nada les quería dejar esa información. Yo sé que hablé de todo un poco, espero que hayan podido entender toda la información que les quise compartir. No sé por ahí si tenemos algunas preguntas, dudas o algo por el estilo, así que por ahí no sé tampoco cómo vamos con el tiempo, pero si hay alguna pregunta, capaz que puedo encontrar algo acá en el chat. Excelente. Te Ajá. preguntaron cómo tomás el CLA. El CLA 500 yo recomiendo básicamente por lo menos 3 gramos por día. Cada cápsula tiene 500 miligramos, o sea que lo ideal sería 6 por día. 2, 2 y 2. 2 mañana, 2 tarde y 2 noche. No hace falta que sea antes y después de entrenar. A veces uno eso lo puede plantear y tampoco está mal. Como para que la persona se acuerde y porque también suma, qué sé yo, que la persona tenga esa mentalidad del antes y el después, porque a veces la gente quiere eso. En realidad tiene que tener el CLA 500 circulando en la sangre. ¿Sí? Bien. 2 personas preguntaron, para una persona que quiere subir de peso, ¿qué le recomendás de Nutrilite? Si una persona quiere subir de peso y estamos hablando de que quiere subir masa muscular, le vamos a recomendar un entrenamiento acorde y junto con la proteína, con el batido, ¿sí? Con una dieta que sea un poco más hipercalórica e hiperproteica. ¿Sí? O sea que yo sumaría, obviamente, la proteína como primera opción. Bien. ¿Y una persona que tuvo hepatitis puede tomar doble X? Habría que ver cómo está, porque el tubo, el hígado es un órgano que se recupera, que es muy plástico. Hay que ver cómo están los casos particulares, los análisis, pero en realidad el doble X, y esto se lo digo para todas las enfermedades en general. Por ahí me dicen, ¿puede tomar doble X si es diabético? Por el cromo, dice, cuidado del cromo. Sepan que cada suplemento en Argentina tiene un rotulado nutricional y te dice consulte al médico tal antes de... Si es un suplemento nutricional y es de venta libre, para el Código Alimentario Argentino está considerado un alimento. Y así que relajado. Significa que no tiene una dosis farmacológica de ninguna manera. O sea que a una persona con enfermedades crónicas en general no le va a hacer mal, a una persona, sino que le va a hacer bien y le va a ayudar. Es como que estés consumiendo más frutas y verduras. Yo siempre digo el doble X, o fíjate los ingredientes. Si en los ingredientes hay algo que te caiga mal o que te haga mal, necesariamente no lo consumas. Y después casos particulares de patologías, más que recomendar, siempre prefiero ver los análisis y cómo está ahora la persona. Porque si no, capaz que encima esto queda grabado, después digo algo y la persona tiene una situación X y no, prefiero los casos particulares, la verdad en particular. Bien, hay una pregunta sencilla que dice, para que la vuelvo a leer. Bueno, primero preguntaba si se le puede dar proteína a un nene de menos de 5 años. Bien, la pregunta es, ¿vos le das pollo, carne, le das cereales, le das lácteos, le das queso? Sí. Le estás dando eso, le estás dando proteína. ¿Sí? Nuestra proteína es una proteína a base de soja, trigo y arvejas, que son parte de una alimentación normal, natural de nuestra alimentación. Capaz que vos no estás comiendo porotos de arveja, o no estás comiendo porotos de soja, pero te aseguro que te lo están metiendo en los alimentos industrializados que estás comiendo. Te lo aseguro que están ahí.
Capaz que vos no estás comiendo maíz y te lo están dando al maíz como aditivo en la industria alimentaria. O sea que el chico de 5 años puede consumir la proteína vegetal para responder. Obviamente que la recomendación proteica de los chicos no es lo mismo que la grande, pero si el chico no te está comiendo carne, se la puedes disfrazar en alguna comida y le va a sumar al aporte proteico, ¿sí? Siempre y cuando uno esté dentro de los rangos y parámetros normales, pero sí. Igual que el omega 3, igual que un multivitamínico, si no está comiendo frutas y verduras, igual que la fibra, si está un poco constipado, constipada, lo puede consumir siempre y cuando tenga o sea, la recomendación del adulto y del chico no es la misma, y eso hay que tenerlo en cuenta. Acá hay una pregunta muy recurrente que nos hacen todos los clientes. Si tomo CLA 500, cuando no hago ejercicio, ¿también lo tengo que tomar? Bien. El CLA 500, cuando vos no haces ejercicio, digamos, científicamente, yo tuve la oportunidad de hacer un curso de nutricosmética hace unos años en la Universidad de Córdoba, y hay una investigación, o varias en realidad, que dicen que la persona que no hace ejercicio, y, y está tomando el CLA 500 en un año, va a perder grasa y va a perder peso, así no haga nada, ¿sí? O sea que el CLA 500 te va a beneficiar con o sin ejercicio. No obstante, siempre el resultado va a ser mayor con ejercicio, tanto en salud como en pérdida de peso. Y si la persona no lo está tomando, yo recomiendo que, o sea, no está haciendo ejercicio, yo recomiendo que igual lo tome si su objetivo es perder, ¿sí? Acá hay una pregunta que está interesante. ¿Qué recomendás para la hipotiroida? Hipotiroida. ¿Se escucha bien? Porque me saqué los auriculares. ¿Se escuchó? Sí, sí, sí. Para el hipotiroidismo, el doble X está buenísimo. Está buenísimo. Yo conozco casos, digamos, de médicos cercanos que me hablan de personas con hipotiroidismo, que obviamente que tiene que ver con su medicación. Esto no compite con la medicación ni nada por el estilo. Germán, se te escucha bien bajo. Sí, por eso les pregunté. ¿Se escucha bajito? O sea, la suplementación no compite con la medicación. Si la persona está medicada, que siga yendo al médico, que le lleve el doble X, por supuesto, y que le diga, mirá, voy a tomar este multivitamínico, ¿sí? Y le va a decir, genial, genial, es lo que le tendría que decir, y de hecho conozco personas, pero cada persona es un mundo, donde con el consumo de doble X ha reducido el consumo de la medicación. Mi sugerencia es no consumir los suplementos cerca de la medicación, es lo único, ¿sí? Pero por supuesto que una persona con hipotiroidismo se va a beneficiar por ejemplo, el reto calórico, que lo estamos promoviendo mucho, si está subiendo de peso, y del doble X, muchísimo, muchísimo. Bien, y la última pregunta como para cerrar, porque ya hay muchas preguntas en realidad, pero ya ahora que lo tenemos a Germán Pobre hablando, ¿cuántos omegas 3 puede tomar una persona por día? Y mirá, por la cantidad que tiene nuestro omega, yo te diría que es recomendable de 1 a 3 por día, ¿sí? Si una persona está sana, está saludable, 1, 2 por día está bien, ¿sí? También hay que ver la alimentación que tiene, si está consumiendo pescado de mar, si está consumiendo frutos secos, etcétera, ¿sí? Y si la persona tiene, digamos, antecedentes familiares, tiene alguna situación cardiovascular, tiene diabetes tipo 2, tiene hipertensión, etcétera, o está haciendo deporte, ¿sí? de alta intensidad, probablemente se va a haber beneficiado tomando 3 por día o más, incluso, o sea, no le va a hacer mal, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay otra preguntita, que la última que podemos hacer. Todos los suplementos son hechos 100% con plantas orgánicas, ¿sí? Soja. En el caso de la soja, nuestros suplementos no son transgénicos, ¿sí? Hay que decirlo. Son de plantas orgánicas y demás, como corresponde, naturales. Lo que no cubre las granjas de Nutrilite, porque la demanda es altísima a nivel global, lo que hace la compañía es certificar otras granjas en el mundo con una certificación que se llama NutriCert, que esa hace que otros campos puedan cultivar para Nutrilite, ¿sí? Y en los casos donde
la dosis sea muy elevada, puede llegar a complementar parte de esa suplementación natural con algún otro complemento sintético, pero siempre la mayoría, especialmente de Nutri, estamos hablando de suplementos naturales y muchísimos mejores que los de la competencia, que por eso a mí me gusta, porque son libres de conservantes. Vos encontrás cualquiera, te va a decir, libre de conservantes y demás, ¿sí? Así que eso está bueno. Y un plus de la proteína de soja es que tiene isoflavona, ¿sí? Que eso está estudiado, que las isoflavonas son buenísimas para cuidar el corazón, mejorar la circulación y demás. ¿Sí? Que es un beneficio que incluso en la dieta del oriental, ¿sí? En Japón y demás, que consumen mucho más de esas cosas, más de soja que nosotros, realmente tienen mucho más o menos prevalencia de enfermedades cardiovasculares y se le atribuye también a este fitonutriente que es la isoflavona. ¿Sí? Excelente, Germán, espectacular, muy completo. Chicos, en realidad hay muchas preguntas que están haciendo que Germán ya lo explicó a lo largo de la mañana en las cosas que fue diciendo. Así que, bueno, sí, hay una grabación, se me cortó el Zoom en la mitad, así que hay un pedacito que no va a estar, pero después las dos grabaciones y armo el Zoom y lo subo. Ténganme paciencia para que lo suba nomás, pero sí está completo, mucha información para que todos puedan volver a chequear, sacarse las dudas, porque a lo largo de la charla Germán fue explicando todo, qué tomar, cómo tomarlo, ¿sí? Y tienen que animarse, ustedes tienen que ser producto del producto, de nada sirve de que seamos unos cracks queriendo vender nutrición y no consumamos nada. Hay que perder el miedo y hacer como hace nuestro diamante. Bueno, yo lo vengo haciendo hace bastante tiempo también. Las 10 vitaminas juntas me tomo y tomo de todo porque sé que estoy bien con eso, ¿sí? Entonces tenemos que ser producto del producto en ese caso, no perderle el miedo y no piensen que están gastando un dineral por consumirse todas las vitaminas, porque, por ejemplo, si sos 21%, lo que vale un doble X, a vos te sale el 51% más barato. Entonces, porque tenés el 21% más el 30%. Si sos 9%, tenés un 39% de descuento. Así que tienen que perder el miedo a consumir o que a pensar que es un gasto cuando en realidad estás consumiendo salud, ¿sí? Así que bueno, amigos, para ir cerrando, ya se hizo las 8:05, bien a full, para salir con todo hoy. Mañana domingo, nuestro diamante Marco Santillán está ocupado en otro evento, entonces vamos a tener un reemplazante que es diamante ejecutivo, que es Barto y Trini Fernández, para que hablen sobre la filosofía de Amway. El lunes tenemos otro evento, martes, miércoles. Tenemos los mejores oradores todos los días, ¿sí? Todos los días hay oradores que son crack en alguna área de comercialización. Bueno, justamente invitamos a un diamante para que hable de Amway, porque ellos estuvieron con Amway hace muchos años y conocen muchas cosas más en profundidad que nosotros con mayor convicción. Así que amigos, nada más que agregar, espero que tengan un excelente sábado todos y nos vemos de vuelta mañana a las 8 de la mañana, recuerden, 8 de la mañana para escuchar a Bartolomé Fernández y Trini. Gracias Germán por el entrenamiento, estuvo espectacular, mucha información, muchas gracias. Nos vemos todos, que tengan un excelente día.